primero vamos a ver cómo es que lo que falta de la creación de un tratado internacional, cómo se hace interno, o sea, se vuelve derecho interno, y algunas características o unas peculiaridades al respecto. ¿Ok? Este, bueno, comenzamos. ¿Se alcanza a distinguir las diapositivas? Bueno, le cambié aquí Sí, la profe. imagen. Ah, perfecto, muchas gracias. Eh, Aquí obviamente pues se ven dos tratados internacionales y el caminito que los lleva hacia el edificio de la ONU. Si se fijan, pues tratan de ser muy, si se fijan, hasta parece que están celebrando algo. Es una situación pues digna de celebrarse porque imagínense que dos países que pueden tener diferentes idiomas y diferentes ideologías se reúnen, firman y hacen un común acuerdo, es decir, tratan de festejan que a pesar de las diferencias hay más unión o más coincidencias entre los estados y sobre todo lo hacen de una manera muy amistosa. Hay algunos tratados internacionales como las famosas capitulaciones que vamos a ver en algún momento, pues no son tan alegres porque estamos hablando del fin de una guerra en donde unos pues perdieron y tienen que pagar todo. Imagínense, es como los gastos y costas en materia civil. Quien pierde tiene que pagarle al otro la situación porque no debió haber pasado desde un principio ese conflicto y sobre todo resolverse a través de un juez. Así también pasa en la guerra. A pesar, vamos, qué tan triste es de que a pesar de toda la situación, a pesar de los muertos, todavía uno de los países tiene que hacerse responsable de la situación que se originó o en este caso que llevó a un suceso en particular, como lo vimos en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Con la firma de las capitulaciones, pues concluyeron dichas guerras. ¿Ok? Bueno, primero que nada, bueno, dentro de lo que estuvimos platicando, ahora toca lo que es la competencia. Ya se firmó, hubo una aceptación por parte de un país, pero como ustedes en los contratos, pues tienen que tener competencia, es decir, tienen que tener algún tipo de personalidad. No cualquiera puede firmar un contrato. Ustedes cuando firman, pues se están obligando o bien están obteniendo algunos derechos, pero ustedes son competentes para hacerlo. El término competente va más encaminado a las autoridades. Sin embargo, ustedes tienen una personalidad y tienen las facultades para obligarse a través de los requisitos que señala el Código Civil. En este caso, a través del derecho de tratados de la Convención de Viena, señala cómo son o cuáles son las características que debe tener la persona que va a firmar. No cualquiera, puede ser el jefe de Estado, el jefe de gobierno, que no es lo mismo en algunos países que en otros. Por ejemplo, aquí en México está representado en una sola persona, el Poder Ejecutivo. Ya los secretarios, por ejemplo, de Relaciones Exteriores, pues tiene otra competencia, pero en este caso, el jefe de gobierno y el jefe de Estado va a ser exactamente el mismo. No es así, por ejemplo, en Alemania. Existe un ministro de Interior que hace las veces de jefe de gobierno interno y está la ministra del Exterior, que por cierto, creo que en diciembre sale como ministra del Exterior. Ella es la encargada de llevar todo lo que tiene que ver con la representación de la soberanía alemana en los distintos estados. Si se fijan, está escindido esta personalidad en este caso en Alemania. Aquí en México no, la misma persona sustenta ambas situaciones, jefe de Estado y jefe de gobierno. Y también puede haber, se llaman ministros de Asuntos Exteriores. Aquí en México le llamamos secretariado, bueno, pues secretaría. En este caso sería la Secretaría de Relaciones Exteriores. El ministro, el término, me imagino que lo vieron en Derecho Administrativo, implica es un subyugo a través del el Poder Ejecutivo, en este caso el presidente. Entonces, por eso está en un rango menor, menos en este caso, el ministerio.
Eso lo que hace que vaya debajo de el jefe de Estado. Aunque acá, le repito, esto es por cuestiones tradicionales y sobre todo porque copiamos un poquito la estructura política de los Estados Unidos. También existen los jefes de misiones diplomáticas. A lo mejor es representado o el presidente solicita que un grupo de personas hagan algún tipo de relación diplomática para la creación de un tratado internacional. Así como les había comentado, el Tratado de Libre Comercio, bueno, el TIMEC de México y Canadá, fue de esa forma. Uno le llamamos el manotazo en la mesa, en este caso fue Donald Trump, y entonces ya se hace un conjunto, como una misión hacia esos países y hacen a las veces de mediadores diplomáticos en ese conflicto. En este caso, cuando no quieren seguir con un tratado internacional, van y revisan, dicen qué es lo que está pasando y cómo lo podemos solucionar. También existen ciertas determinadas, bueno, competencias a través de negociación y adopción. Previa resolución autoritativa específica, lo que en la práctica resolutiva le llamamos extensión del pleno poder para las firmas. Así, algunas ocasiones, dada la urgencia de hacer esta implementación, el presidente puede firmar una carta en donde le dice, es el mandatario del mandatario, en este caso, en donde le permite para ciertas circunstancias hacer las veces de representante diplomático y por lo tanto va y firma. Muchas ocasiones puede pasar por algún tipo de desastre natural o, repito, alguna urgencia en particular. Va a ser una carta poder específica para un acto específico en una situación específica, válgame la redundancia. También existe competencia para aquellos organismos internacionales que tienen ciertas capacidades y que están reconocidas por el convenio o la Convención de Viena. En este caso, la segunda convención, la de 1986. El 69 no tenía esta característica porque no se entendía el concepto entre organización internacional y un Estado. O sea, la soberanía no cabía en estas organizaciones y por tal motivo, pues no veían el caso de que estuvieran. Al grado de que son importantes estas organizaciones que en 1986 ya se plasma en esta convención y ya se les da esas peculiaridades e incluso para poder firmar, como por ejemplo la Cruz Roja. La Cruz Roja es una de las instituciones o organismos internacionales más importantes y reconocidas. No cualquier organización vela por los derechos humanos. Bueno, obviamente sí, la Organización de las Naciones Unidas, pero en particular en la salud de las personas. Independientemente, imagínense que no hubiera ciudadanía, o sea, no hubiera estados, solamente personas. Entonces, esa es la visión de la Cruz Roja, sin importar la ciudadanía, sin importar la raza, vamos, no hay una discriminación en absoluto de religiones, bueno, de regiones, etc. La organización, en este caso la Cruz Roja, es lo que va a hacer, va a ayudar sin importar quién. Y es tan trascendental esta situación que es reconocida independientemente, repito, de religión, de estadía e incluso de cualquier elemento que pudiera ser discriminatorio. El otro lado, la media luna, en la parte media del Medio Oriente, hace las mismas veces que la Cruz Roja y por lo tanto también tiene ese reconocimiento de labor altruista y sobre todo de protección, de rescate de personas en alguna situación de ya sea catástrofe natural o bien algún conflicto bélico. Bueno, dentro de los tratados internacionales podemos encontrar tres principales principios básicos. El que todo el mundo conoce en materia civil y los que se analizan siempre, háganlo o extrapólenlo a materia internacional.
El famoso pacta sunt servanda es el tratado en vigor, es vinculante, obligatorio para las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Esa es la diferencia a cualquier otro tratado o contrato, mejor dicho, cualquier contrato civil. A diferencia de un contrato civil, pues aquí sí es obligatorio, pero puede ser de que se desista del mismo y no quiera seguir cumpliéndolo en materia internacional. Ustedes traten de no cumplir un contrato y verán cómo les puede ir. Así es que la diferencia es la buena fe entre las partes en materia de derecho internacional. También está el res inter alios acta, que es el tratado, produce efectos únicamente entre las partes, salvo, como ya habíamos acordado o habíamos señalado, cuando existe alguna adhesión. Las partes ya se obligan, se hacen derechos y obligaciones y, perdón, pero puede adherirse a otra persona. Sin embargo, digo, no, otra persona, bueno, otro sujeto internacional. Sin embargo, si no hubiera otra persona que se quisiera adherir, solamente le va a competir ya sea el tratado bilateral o multilateral, solamente entre los países que lo firmaron. Y también el consentimiento es la base de las obligaciones convencionales. Si no hay consentimiento, simple y sencillamente no puede obligarse un tratado internacional. Así ustedes en un contrato, si no hay consentimiento de su parte, si no hay su firma, si no hay elementos que determinen que ustedes sabían de ese contrato y posteriormente les obligan a cumplirlo, pues si no hubo consentimiento, no existen elementos de existencia, en este caso, o algunos elementos formales. Así también en materia del Estado, puede ser que un diplomático haya firmado un tratado internacional, sin embargo, ya cuando se baja o se trata de tropicalizar dicho derecho internacional, pues el Senado de la República dice que no. Simple y sencillamente porque no es consecuente o no es conveniente por parte del Estado firmar ese tipo de tratados. Y eso es lo que le llamamos ratificación, que lo vamos a ver en su momento. ¿Va? ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario al respecto? ¿Todo bien? Claro, profesor. Perfecto, José. Fíjense que, no, bueno, no sé si en otras materias hayan visto estos principios, pero son muy importantes porque, vamos, al momento de litigar, son los principios básicos para poder anular un contrato. Ustedes cuando llegan, cuando hay un conflicto de un contrato, lo primero que tienen que observar es si le es competente. No, primero lo primerísimo que tienen que hacer es revisar la personalidad. Si no cumple con la personalidad, ustedes pueden señalar que es un acto inexistente porque no cumple con dichos requisitos. Y posteriormente hay que ir revisando poco a poco de cada uno, porque aunque no lo crean, todos los contratos tienen, así como tienen jiribilla en contra, también tiene jiribilla a favor. Solamente es cuestión de buscarle, ¿ok? Y también eso es lo que hacen algunos estados. Digo, cuando las firman, generalmente buscan la manera de que si les perjudica, pues hacerle un movimiento. Y es lo que han hecho algunos estados, por ejemplo, otra vez, Estados Unidos, Canadá o incluso Europa, han hecho posible alguna falla en el clausulado de algunos tratados internacionales con México. Por lo que les había comentado la otra vez, el aguacate, el atún, por ejemplo, por el hecho de que no esté certificado de que no hay maltrato de delfines, esa era una de las razones por las cuales no estaba cumpliendo el contrato Estados Unidos. Y ese fue un elemento bastante subjetivo, pero al final de cuentas, pues lo llevó a un tribunal internacional y le dieron la razón a Estados Unidos de que no estábamos cumpliendo con esa norma. Entonces, vean lo importante que es literalmente leer las letras chiquitas de cualquier contrato. ¿Ok? ¿Cuándo entra en vigor para nosotros? Primero que nada, es la manifestación de la voluntad del Estado en cumplir un tratado mediante la firma, el canje de instrumentos que constituyan un tratado, la ratificación, la aceptación, la aprobación y la adhesión
o cualquier otra forma que se hubiese convenido. En muchas ocasiones, no solamente con que haya una ratificación implica que entre en vigor automáticamente para un Estado. En algunas ocasiones, el propio tratado señala algún transitorio. No puede ser de cajón, o sea, así de tajo, mejor dicho, que lo logren implementar así de una vez. ¿Por qué? Porque para empezar, lo primero que se busca en un tratado internacional es ver la manera de implementarlo. Y toda implementación implica dinero. Entonces, en ocasiones, para poder implementar un tratado internacional, pues necesitamos hacer la infraestructura. Primero el presupuesto, por eso generalmente cuando se aprueban los tratados, son generalmente cuando ya estamos en plena recta final del año, porque es cuando ya se están generando los presupuestos. Y una vez que se generan los presupuestos, pues ya vamos haciendo la programación, el de crear un instituto, el de modificar algunas leyes. Generalmente cuando se modifican las leyes, pues no hay tanto problema, pero cuando nos obligamos a que haya un ente que va a vigilar el cumplimiento de ese tratado, pues ahí es donde tenemos muchos conflictos. Ok. Okidoki. Es que me llegó un correo. En efecto, si no puedes, ay Dios. Si no, ay Dios, es que no sé quién fue el que me puso este mensaje. Quien no pueda seguir con la clase, puede estar escuchándolo o se va a grabar para posteriormente revisarlo. ¿Sale? Bueno. ¿En qué me quedé? Les digo que siempre cuando si me distraigo, tenemos serios problemas. Ya me acordé. El presupuesto, en ocasiones, cuando se quiere implementar un tratado internacional, simplemente, si no tienes el presupuesto, pues no se va a poder generar. Bueno, no se va a entrar en vigor ese tratado internacional. Ya está firmado, ya está todo, pero le falta ese algo extra que implica el cumplimiento. Y en ocasiones se les da un plazo muy grande, demasiado grande, yo diría, a los estados para que logren implementar dicho tratado internacional de manera interna. Pero se logra, ¿eh? Al final de cuentas, vamos, la buena fe de los estados es lo que permite que se vayan haciendo estos cambios. Aquí en México nos tardamos muchísimo en algunas ocasiones, pero se han cumplido, como es la rendición de cuentas en materia de transparencia, aunque hayamos cambiado algunas situaciones, pero se lograron hacer esos cambios al grado de que ustedes pueden revisar, pueden solicitarle a cualquier autoridad federal, estatal o municipal, o incluso organismos autónomos, cualquier dato que sea para ustedes indispensable para poder tener alguna información para posteriormente analizarla o incluso criticarla. Es válido, siempre por eso es la rendición de cuentas. La rendición de cuentas siempre va a ser para beneficio y para el beneficio de la sociedad y sobre todo para que se vaya perfeccionando aquellas autoridades y entre otras cosas, que no haya corrupción. Esa es una de las cosas muy importantes que derivaron de algunos tratados internacionales, como es el caso el de rendición de cuentas. No se me olvidó cuál es el convenio. Bueno, me lo quedo de tarea y se los digo la próxima semana. El caso es de que con estos cambios que se hacen gracias a los tratados internacionales, mejoramos nosotros como sociedad y sobre todo mejora la autoridad con la autoridad federal, estatal o municipal. Las disposiciones de derecho interno concernientes a las competencias para celebrar los tratados, también existe alguna situación para anular los tratados internacionales. Esto, así como los contratos, que cuando le falta algún elemento, ya sea formal o de existencia, pues se puede anular. ¿Cuáles son estos? El hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado haya sido manifiesto en violación de una disposición de derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tratados, no podrá hacerse alegado por dicho Estado como vicio de su consentimiento, a menos que esa violación sea manifiesta y afecte a una norma de importancia fundamental del derecho interno. ¿Qué quiere decir esto?
Así como los contratos civiles, mercantiles y todos los contratos que ustedes conocen, si falta alguno de esos elementos formales o de existencia, pues puede dejar sin efectos las obligaciones y derechos de los contratantes, de las personas, de los civiles. Aquí también pasa lo mismo, pero ese clausulado tiene que ser de tal magnitud, esa violación a las disposiciones internas, que se viera afectado eh, la integración social, bueno, en general, la normativa fundamental ¿cómo se llama? De esa sociedad o del ordenamiento jurídico del país. Tiene que ser de tal magnitud ese tratado que, vamos, no se, no haya ningún razonamiento en contra para poder decir de que ese tratado es nulo. Imagínense, como ejemplo, de que un embajador va con no sé, con un país X, y resulta ser de que en ese tratado internacional están cediendo la mitad de nuestro territorio. Ya pasó. Pero actualmente, con el derecho de tratados, pues sería imposible, porque estaría violentando la constitución de los Estados Unidos mexicanos. O sea, vamos, la estructura para que se haga este tipo de escisión de terrenos, pues tiene que haber, bueno, terrenos o territorios, mejor dicho, tiene que existir un protocolo, vamos, tiene que haber algo que haya superior a la Constitución que obligue esa separación. Como no existe como tal, está habiendo una violación manifiesta a la propia Constitución y por lo tanto ese tratado es nulo. Aparte, esa persona en particular, pues no podría firmar, yo no podría firmar la separación del estado de Aguascalientes o de Oaxaca, vamos, no tengo esas facultades y por lo tanto, pues ese tratado sería nulo. Aparte, no tendría el procedimiento o el proceso de derecho interno o de interiorizar dicho ordenamiento internacional. Aquí también señala que la violación es manifiesta si resulta objetivamente evidente para cualquier Estado que proceda en la materia conforme a las prácticas usual o de buena fe. Lo que les decía, o sea, no puede haber un tratado internacional que señale la violencia, por ejemplo, de derechos humanos. No puede existir. ¿Por qué? Estaría violentando nuestra Constitución, estaría violentando otros preceptos u otros principios de derechos humanos. Sería incluso contrario a la ideología o el objetivo del derecho internacional. ¿Va? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien? No los escucho. Bueno, aquí tengo a Jorge, Alondra, José. ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? Sí, profe, todo bien. Sí, profesor. Perfecto, eso. Gracias. Sí, Muy profe, bien. todo bien. Entonces, gracias, Alondra. También, como cualquier otro contrato, pues puede haber adendas en los contratos civiles. Aquí también hacemos algún tipo de modificación o enmienda, que será el acto jurídico por medio del cual las partes en un tratado acuerdan cambiar sus términos o realizar adiciones al mismo. Alguien, me imagino yo que ahorita les estaría llegando a la memoria lo que pasó con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. ¿Alguien quiere modificarlo? Y de buena fe, porque la verdad es que no sé cómo es que nosotros como mexicanos accedimos a que se modificara ese tratado internacional cuando no existía una vigencia real en el tratado. Me imagino yo que hubo algún movimiento, bueno, recuerden que eh, todo es a través de los factores reales de poder. Y si uno de ellos tiene mayor poder, el status quo implica que ese que tiene el poder pueda someter a consideración a los demás algún tipo de cambio. Así pasó y todos los demás estados accedieron, en este caso los otros dos, accedieron a que se realizara y tuvimos un nuevo tratado internacional. Y aquí, si se fijan, también ya hubo una modificación en cuanto a los plazos. Cada 5 años se va a estar modificando, actualizando respecto de las situaciones de cada uno de los estados. Así también pasa en los tratados internacionales. Generalmente son
fijos cuando se trata de derechos humanos. Sin embargo, puede haber algún tipo de cambio a través de ya sea un tratado internacional nuevo que derogue al anterior, como cualquier ley o cualquier normativa jurídica. Acuérdense, la ley nueva abroga o deroga la anterior. Así también acá, un tratado internacional nuevo que tenga los elementos anteriores o del tratado anterior y que mejore o trate con mayor especificidad de algún derecho humano, entonces ya va a mejorar o vamos a estar utilizando ese nuevo tratado internacional. De hecho, así ha pasado con México y también hemos dejado fuera de vigencia algunos tratados internacionales. Y lo que va a pasar es que va a haber un mismo procedimiento para la celebración de un contrato. Vuelvo a tener el mismo ejemplo de Estados Unidos y México y Canadá. Hacen todo el procedimiento, hacen negociaciones y al final la firma de los representantes o en este caso los jefes de gobierno o de Estado. Bueno, en nuestro derecho interno ya vimos todo lo que pasa a nivel internacional, es decir, están las organizaciones, están los estados, hacen interrelaciones en materia ¿cómo se llama? Intercambio de conocimientos, cultura, ya vimos la globalización, y entre los estados hacen esos cambios, bueno, ese intercambio de algunos bienes, ya sea importaciones, exportaciones, hacen todas las relaciones internacionales, pero hay un factor muy importante. Todo lo que negocien los estados a través de sus representantes, pues también tiene que repercutirle a las sociedades de cada país. O sea, puede firmar el presidente de la República algún tratado internacional, pero al final, él a los 6 meses, bueno, a los 6 años en este caso, va a dejar su encargo y el tratado internacional va a seguir vigente. Vamos, tenemos una carta de derechos humanos de mediados del siglo pasado y todavía sigue vigente. O sea, incluso ya han pasado más presidentes y sigue utilizándose esa carta, bueno, esta declaración de derechos humanos aquí en México. Entonces, para que sigan vigentes, aquí internamente, tiene que haber un proceso le podemos llamar legitimidad, es decir, de que tanto el interno, bueno, la sociedad reconozca ese tratado internacional, pero lo va a hacer a través en este caso, la parte del Congreso de la Unión que representa a los estados. Acuérdense que si se fijan en los artículos, el articulado los 70 de la Constitución, señala qué facultades tienen tanto la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Cuando se trata de algo que les afecta directamente a la sociedad, es cuando va a ser exclusivo para el Congreso, en este caso la Cámara de Diputados. No sé si han visto, por ejemplo, el presupuesto y la ley de ingresos, como la afectación es directa de la sociedad, por lo tanto, empiezan siempre esas leyes, bueno, en este caso el presupuesto de egresos de ley, pero el inicio de este instrumento legal será a través de la Cámara de Diputados. Cuando trate de soberanía y cuando trate de elementos de poderes, en este caso, que tenga que ver con, vamos, la soberanía y el Estado en general, todo ese tipo de actividades van a estar relacionadas con la Cámara de Senadores. En este caso, la facultad, de acuerdo al artículo 76, de aprobar, entre otras cosas, los tratados, así como las decisiones del Ejecutivo que van a terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, formular y retirar reservas y declaraciones interpretativas a tratados. O sea, no solamente los va a aprobar, sino que va a hacer todo un análisis de los tratados internacionales para ver cómo es que se va a tropicalizar, válgame esa palabra, para que nosotros como ciudadanos lo podamos utilizar o que ese instrumento jurídico se pueda aplicar en México. También dice el artículo 89 que la facultad del presidente
entre otras cosas, la celebración de tratados, así como de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, formular y retirar reservas y declaraciones interpretativas sobre tratados, sometiéndolos a la aprobación del Senado. Es decir, si el presidente ve algún un truquillo del tratado internacional que nos pueda perjudicar, lo puede poner a consideración al Senado para que se solicite la modificación del tratado internacional. Y también, conforme el artículo 133, que ahorita al ratito lo vamos a ver, dice que son ley suprema de toda la Unión, la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ellas y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado. Entonces, si se fijan, todo lo que tiene que ver con los tratados internacionales, tratados y acuerdos, va a ser por parte del Senado, ya que ellos son los que representan a los estados federales, o como en este caso, que generan la federación, y son los que están cediendo la soberanía de la República para que se le entregue de manera, en sentido figurado, a un representante que en este caso es el presidente de la República. ¿Ok? ¿Alguien, por favor, que me ayude con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal? Yo lo ayudo, profe. Muchas gracias, Jorge. Dice, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, mediante la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, México, a lo largo de su vida independiente, ha celebrado numerosos tratados, tanto bilaterales como multilaterales, sobre diversas materias. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal otorga a la SRE la facultad de intervenir en toda clase de tratados, acuerdos y convenciones en los que el país sea parte, la cual ejerce a través de la consultoría jurídica, como lo prevé el artículo 11 de su reglamento interior. Muchísimas gracias. En este caso, la Ley Orgánica de la Administración Federal es una ley que va a determinar las facultades de cada uno de de todas las secretarías del Estado, y no solamente las secretarías, todo lo que tenga que ver con la organización, por eso la ley, de la Administración Pública Federal. Ya saben que, si bien es cierto que el Poder Ejecutivo está sujeto a una sola persona, que es el que se inviste, de acuerdo a nuestra Constitución, con para poder, valga la redundancia, ejecutar todo lo que le ordenen tanto los senadores como los diputados, pues lo va a tener que hacer a través de gente experta en ciertos temas. No voy a poner a cualquier secretario o cualquier persona en la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque esta persona debe tener conocimientos amplios en la materia para poder analizar ciertas situaciones que pudiesen perjudicar o beneficiar, en ambos casos es válido señalarlo, para México. Así como existe la Secretaría de Agricultura, la persona, bueno, en teoría tendría que tener ciertos conocimientos, no solamente en materia de agricultura, sino también de administración federal. No cualquier persona puede hacer eso, o sea, tiene que haber alguien que se encargue de la situación, conozca de la situación y cuál es la mejor posición de la Administración Pública Federal para poder solventar ciertos conflictos relacionados con el tema agrario. Así también en materia de relaciones exteriores. No cualquier persona es el encargado de poder atender estos asuntos. O sea, pues para empezar, tiene que tener todo un equipo especial de, por lo menos de lenguaje, en este caso de idiomas, saber la cultura de del otro país. Fíjense qué interesante, porque no cualquier cultura que no corresponde a México implica algo positivo. Me refiero a de que en algunas ocasiones, por costumbre, algún ademán, algún gesto, e incluso alguna palabra puede implicar alguna ruptura diplomática. O sea, qué tan importante puede llegar a ser incluso una palabra. No decirle, por ejemplo, el embajador, o no decir el señor embajador, implicaría
algún tipo de conflicto entre países. Ha habido, por el simple hecho pues ustedes pueden llamar pequeñeces, pero la verdad es que esas pequeñeces son fundamentales. Así también tiene que haber una persona que va a encargarse de estas situaciones. Tiene que tener un equipo de personas que apoyen a este tipo de tratados y generalmente lo va a hacer el secretario de Relaciones Exteriores. También, bueno, en la ley orgánica, pues va a señalar, vamos, cuáles son las facultades que va a tener el embajador, y no solamente el embajador, también los consulados que estén en territorios de otros países. ¿Ok? Entonces, bueno, dentro de las cosas que se regulan por parte del artículo 73 que se refieran en materia de manera internacional, de derecho internacional, es aquella que involucra a la nación como un todo. Por eso les repito, por eso está en el Senado esta facultad. Nosotros con los 32 estados de la República debemos de tener como que conciencia de que lo que se nos está presentando, en este caso un tratado internacional, va a afectar internamente en cada país, en cada estado, perdón, de nuestra República. O sea, no es algo federal, sino que se va a asumir en la entidad. Por eso los derechos humanos ya se están viendo en materia municipal, en materia estatal. El hecho de que no haya agua implica también un derecho humano. Y fíjense, de algo como está la Declaración Internacional, bueno, Declaración Universal de los Derechos Humanos, eso se baja hasta hasta nuestra sociedad como Aguascalientes y obliga a nuestras autoridades a cumplir con ese suministro vital como es el agua. Y no solamente el agua, estamos hablando también de luz, estamos hablando de seguridad, estamos hablando de una serie de situaciones que se constituyen como derechos humanos y que se obliga a las autoridades de cumplirlo. Por eso es que se tiene que interiorizar, decir, ¿sabes qué? Yo ahorita no me arriesgo a firmar este tratado internacional porque no tengo los suficientes recursos para poder solventar esa obligación. Entonces, hay que hacer un análisis y para eso está el Senado de la República. También que afecte el territorio nacional. La gran mayoría de las pérdidas de territorio en México han sido por tratados internacionales. A partir de, bueno, ustedes conocen el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en donde pues perdimos prácticamente la mitad de nuestro territorio por gastos y costas de una guerra que, vamos, bueno, históricamente hablando, podemos decir muchísimas cosas, pero la afectación de una sola persona por no ser muerta por el otro estado, en este caso Estados Unidos, el otro de Santana, provocó la pérdida. Fíjense, bueno, yo lo puedo llamar como una cobardía por parte de el general, Su Alteza Serenísima, en donde por suplicar incluso para que no fueran muerto por el otro país, acepta la derrota y el tratado internacional está señalado que vamos a perder un territorio. Hubo un conflicto, fíjense, de qué río era el que estamos hablando y al final nos bajaron hasta el río Bravo, en donde pues, se agregaron un poquito más de territorio estas personas. Y sobre todo, si mi memoria no me falla, creo que fueron 6, no me acuerdo, perdón, no me acuerdo exactamente, pero fue una cantidad, no me acuerdo si 3 o 6 millones de dólares, con lo que dentro de la guerra se autorizó, bueno, se estableció que tenían que pagar los Estados Unidos y al final de cuentas por gastos y costas nunca nos pagaron esa cantidad de dinero. Fíjense qué chistoso. Y repito, la afectación del territorio es básico, por eso ni siquiera es tema por parte, bueno, es tema en cuanto al territorio, pero es muy importante tenerlo vigente porque gracias a los tratados internacionales hemos perdido mucho territorio, demasiado yo diría, y hemos ganado algunos territorios muy pequeños, pero gracias a los tratados internacionales los tenemos. También nos afecta la esfera jurídica de los particulares, sin duda alguna. Lo que les decía, el hecho de que vaya a internarse a nuestra esfera jurídica implica precisamente
que nosotros tenemos que obligarnos a respetar este tipo de tratados internacionales. Amplía o modifica la legislación existente. También hay modificaciones. Si es a nivel constitucional, imagínense también que se tienen que modificar todas las leyes federales, generales y las leyes locales. Y contrae obligaciones financieras que comprometen el crédito de la nación. Vamos, o sea, por ejemplo, el Tratado de Tokio, en donde nos obliga a disminuir el dióxido de carbono en nuestro país. Eso implica la disminución de algunas empresas que producen mucho dióxido de carbono. Y eso implica también que haya menos inversión y nos va a afectar financieramente porque al no haber inversión, pues no hay movimiento económico. O peor aún, lo que les decía, tenemos que crear algún tipo de institución que avale ese tratado internacional, como los derechos humanos, en la Declaración de los Derechos Humanos, pues se tuvo que hacer una estructura para que al final hubiera una institución que defendiera los derechos humanos, como la CDNH. ¿Ok? No. Okay. También tenemos lo voy a ver de manera rápida, tenemos una ley sobre la celebración de tratados internacionales. En este caso, a partir de que empieza a mover los terrenos Carlos Salinas en su momento, para 1992, pues no teníamos una ley que, si bien teníamos el convenio el convenio de Viena, no teníamos así como que un proceso para poder hacer la celebración de tratados internacionales y sobre todo interiorizar dichos tratados internacionales en nuestro país. ¿Qué es lo que se hace? Se crea un tratado en donde nos va a decir las peculiaridades o particularidades de aquellos tratados internacionales en general y los tratados internacionales en materia económica. ¿Ok? No nos vamos a meter en materia económica, solamente nos vamos a enfocar en lo que habla de derecho internacional público. Bueno, como ustedes ven, dice que se tiene que celebrar por escrito entre el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y uno o varios sujetos de derecho internacional público, los que se encuentran en las organizaciones internacionales, y ya sea para su aplicación requiera no la celebración de acuerdos en materia específica, cualquiera que sea su denominación, mediante el cual los Estados Unidos mexicanos asuman los compromisos y por aprobación, bueno, ya sabemos que es el acto mediante el cual el Senado aprueba los tratados que celebra el presidente de la República. Ojo, no nada más el presidente de la República, pero en su momento era el único que podía firmar. Ya estamos hablando de 1992. ¿Ok? ¿Y cuál es la estructura? Así de sencillo. Se firma el Tratado Internacional y luego se envía al Senado, es aprobado, luego se publica el decreto de aprobación, o sea que se aprueba ese Tratado Internacional, se hace la manifestación de consentimiento por parte de la Secretaría en específico, entra en vigor y después se publica el decreto de promulgación a través del Diario Oficial de la Federación. Eso es de manera rápida, lo voy a ver un poquito más rápido. En este caso, dice que al inicio de cada periodo ordinario de sesiones, el Senado, a través de las comisiones competentes, requerirá un informe a la Secretaría de Estado y a cualquier organismo de la Administración Pública Federal que represente a México sobre el inicio de negociaciones formales de un tratado. Entonces, cada 1 de septiembre, lo que va a pasar en el Senado es de que dentro del orden del día se va a pedir, oiga, bueno, no, obviamente no así, sino va a decir, por favor, las secretarías, señálenme cuántos tratados internacionales tenemos al momento para aprobación. Y ya les dicen cuántos posiblemente se puedan firmar, cuáles se encuentran en negociación. Y después de eso se va a señalar, o dentro del informe, se va a señalar si esos tratados internacionales valen la pena seguirlos negociando. Porque existen, como todo tratado internacional, alguna ventaja o alguna desventaja. Implica dinero que a lo mejor la República en ese momento no tiene y por lo tanto se dejan de hacer esas negociaciones. Todos los años existe algún tratado internacional como mínimo que se debe de analizar. No siempre surge, no siempre se aprueban, pero se están analizando, ¿ok? Y después
se hace como un calendario de cómo se están realizando las negociaciones. Luego, las comisiones a las que se turna el informe podrán crear por cada tratado una subcomisión plural para dar seguimiento. Esta es una de las comisiones en el Senado, pues prácticamente una de las más queridas, porque en esa comisión es muy amplia y sobre todo pues les da la oportunidad a los senadores de revisar en primera fila, no sé, en Francia, en Tokio, en España, bueno, en varios países, dicha negociación. Y eso, les digo, implica que vayan a esos lugares, supervisen cómo están haciéndose las negociaciones y posteriormente regresan para dar un análisis o una información respecto de lo que está pasando. O sea, que si las negociaciones son buenas o son necesarias y se pueden alargar, híjole, pues pueden ser años, bueno, primero pueden ser meses o años, pero dependerá mucho de qué tipo de tratado internacional estemos hablando. ¿Ok? Luego, las secretarías de Estado y cualquier organismo de la Administración Pública Federal encargado de la representación de México en las negociaciones deberá presentar durante el periodo comprendido entre las fases de informe periódico, o sea, del inicio de sesiones, y cuando se inicia el programa de las comisiones legislativas a las que hayan sido turnados el informe de inicio de negociaciones o, en su caso, la subcomisión correspondiente. En ese periodo, desde que se abre la sesión de Senado hasta que ya se turna a las comisiones o subcomisiones, van a dar informes o van a estar explicando las secretarías, dependiendo del tema que se trate, van a estar explicando de cómo es que se están realizando las negociaciones y sobre todo cómo nos está beneficiando o cómo nos puede perjudicar dichas negociaciones. Le digo lo de Tratado de Libre Comercio, no sé, en materia agraria, ganadería, estas secretarías deben de estar revisando que las negociaciones sean en beneficio de México o bien por lo menos que no sean leoniles este tipo de tratados internacionales y que nos vayan a perjudicar. Y para eso, pues el experto, ¿qué más experto que el secretario en particular de dicho tema? Si es en materia agraria, de ganadería, de pesca, de medio ambiente, bueno, qué sé yo, vamos, hay varios temas que es necesario que las secretarías estén vigilando y sobre todo estén analizando cómo es que se están realizando las negociaciones. Para la aprobación de un tratado ya firmado deberá presentarse en el Senado dicho tratado. Es decir, ya se hizo la revisión, ya se hicieron las negociaciones, ya aceptaron ambos estados de ambos países dicho tratado. Ahora lo que se tiene que hacer es, se presenta ante el Senado de la República y se hace un análisis en pleno, se hace, revisión, obviamente, de los beneficios de este tratado internacional y posteriormente se hace una aprobación por parte del Senado de la República para que posteriormente se apruebe o se promulgue y ya se quede en vigencia dicho tratado internacional. El Senado de la República, bueno, como bien decía, en su comisión permanente deberá turnar el tratado a las comisiones competentes, bueno, cuando se trate de una comisión permanente, es decir, que no esté entre los periodos donde haya sesiones ordinarias, generalmente es del 1 de septiembre, si no me falla, al 31 de diciembre, y acá es del 1 de febrero al 30 de abril. Entonces, se hace en estas fechas, si se presentara un tratado internacional, estaríamos hablando de la comisión permanente, quien la va a turnar a la comisión correspondiente. Los ciudadanos y las organizaciones empresariales, ciudadanas y sindicales podrán emitir su opinión, ya sea, bueno, en vía oral o en audiencias públicas o por escrito ante el Senado de la República. En muchas ocasiones, los tratados internacionales, pues, generalmente afectan directamente a los campesinos, a los obreros, o a algunos sindicatos en particular de un tema en específico. Entonces, generalmente, a pesar de que tienes expertos como son las secretarías y hay negociadores al respecto, pues también tienen que ver a quiénes van a ser los afectados directamente. O sea, si
si van a permitir la importación de reses o cualquier tipo de ganado, pues nos estaría perjudicando a nosotros como, en este caso a los campesinos, porque no tendrían competencia respecto a esas otras, a esos otros mercados. Entonces, también se les da voz, en teoría. La verdad es que no más he visto 2 o 3 situaciones, por ejemplo, en materia de la caña de azúcar, por ejemplo, o también el de, si no me falla, el de productos con azúcares o el tabaco, por ejemplo. También existen ciertas situaciones en donde les piden apoyo o en este caso dan su punto de opinión estas empresas en particular. En total hemos tenido, ya hice una revisión sesuda de todos los tratados internacionales. Ojo, estos nada más son los tratados internacionales que han sido vigentes o que son vigentes o no han sido vigentes, o bien ya por la naturaleza del tratado, pues ya no existen. En total hemos firmado 1976 tratados internacionales. Son muchísimos, demasiados yo diría. Repito, son 109 nada más de derechos humanos vigentes y todo lo demás corresponde a todas las ramas de derecho. Por eso es muy importante saberlo. Bueno, no las 1976 tratados internacionales, pero sí los más importantes porque gracias a esos tratados internacionales, nosotros como abogados podemos interpretar y sobre todo someter a consideración, a los jueces para que adviertan algún tipo de violación de derechos humanos. Está en la Constitución y está en los tratados internacionales y ambos son válidos para nuestro derecho interno. Repito, gracias a este procedimiento por parte del Senado, nosotros podemos utilizar esas herramientas jurídicas para la protección ya sea de nosotros como personas o bien cuando estén litigando a beneficio de sus clientes. Eso lo pueden hacer a favor de cualquier acto de autoridad. Eso lo vemos, no sé si ya lo vieron a través de la materia de amparo, pero todo lo que tenga que ver derechos humanos o garantías individuales pueden agregarse incluso análisis de tratados internacionales que defienden este tipo de situaciones. ¿Cuáles son las únicas partes en donde cualquier tratado internacional no es admisible, por decirlo de una manera, en materia de derecho interno de México? Cuando esos tratados en materia de extradición de reos políticos o de delincuentes que hayan tenido la condición de esclavos. En esta situación, como habíamos dicho de la nulidad de tratados, si por alguna razón implicara ese tratado la extradición de reos políticos, no se permitiría. O sea, no se cumplirían este tipo de tratados. ¿Por qué? Son violatorios de derechos humanos, simple y sencillamente. O también cualquier tratado que altere las garantías y derechos establecidos por la Constitución. Recuerden el artículo 1, toda persona que se encuentre en territorio mexicano tendrá el Estado le garantizará los derechos humanos y les dará garantías individuales y derechos humanos. Son los mínimos necesarios para la subsistencia de cualquier persona con el simple hecho de pisar tierra mexicana. Y por otro lado también tenemos el artículo 17, que existe la prohibición de las entidades federativas de celebrar tratados. No pueden hacer tratados como ya habíamos señalado, porque existe un ente superior que es la federación respecto a estas situaciones. Nosotros como entidad federativa, nosotros le dimos ese poder a la administración federal, bueno, en este caso al Poder Ejecutivo, para que realice todas las negociaciones necesarias de manera internacional para que después nos avisen de una manera cómo es que lo vamos a adoptar en nuestra legislatura estatal. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien? ¿Con confianza? Todo bien, maestro. Perfecto, muchas gracias, María. Ya se me fueron varios. Bueno. Después de lo que les dije, hay una situación bastante interesante que le llamamos bloque constitucional. ¿Alguien me puede ayudar? Aquí voy a necesitar mucho su participación porque necesito que lo comprendamos para ver cómo es que el tratado internacional nos beneficia a nosotros como mexicanos. Y les puedo explicar con esto
la forma en que puedan utilizarlo a su beneficio. Para empezar, necesitamos entender qué es el bloque constitucional y para ello tenemos nuestro artículo 133. ¿Alguien que me ayude, por favor, con la lectura? Les agradecería muchísimo. Creo que la descanso un poquito. ¿Alguien? Heriberto, ¿estás ahí? Profesor. Muchas gracias, Heriberto. ¿Me podrías apoyar con el bloque constitucional? Sí, con gusto. Muchas gracias. Bloque constitucional, artículo 133. Es de la Constitución, ¿verdad? Sí, por favor. Sí, de hecho. Artículo 133 de la Constitución. Las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa que arreglaran a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que puedan haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Muchísimas gracias, Heriberto. ¿Qué implica todo esto? Bueno, ustedes ya lo han visto anteriormente, hay un triangulito muy famoso de un personaje muy famoso, yo podría llamarlo como, es que nunca le dijeron jurisconsulto, es un alemán de apellido Kelsen, no sé si ustedes lo recuerden. Él decía que tenía que haber una estructura en donde a mayor jerarquía implicaba el entendimiento de las leyes secundarias. Es decir, que a partir de este orden superior, generaba o daba como consecuencia una explicación secundaria para el cumplimiento de lo que quería la autoridad. En este caso, a partir de la Constitución, que es nuestra punta de la pirámide, nosotros tenemos la posibilidad de establecer derechos y establecer obligaciones, pero posteriormente nos señala cómo es que vamos a entender o cómo es que vamos a cumplir con estos derechos y cómo vamos a cumplir con estas obligaciones. Ustedes pensarán que la autoridad está como que, pues, ¿qué hago? Cuando se crea esta Constitución. Entonces, lo que pasa es de que le dice la propia Constitución, no te compliques. Si te digo que tienes que tener, que todas las personas aquí en México tienen el derecho a libre tránsito, pues lo que vas a hacer, dice, libre tránsito, salvo, con unas salvedades. Y esas salvedades son las obligaciones respecto a las demás relaciones entre las sociedades. Entonces, vas a hacer una ley de tránsito, por decirlo de una manera, utilizar como ejemplo, en donde señalas que se va a cumplir en efecto este derecho que tienen todas las personas. Nadie la puede obstruir en su derecho de caminar, de ir a otros lugares. Sin embargo, vas a tener obligaciones y esas obligaciones corresponden a que no limites el derecho de otra persona. Entonces, al momento de tener esta síntesis y esta contradicción, esta tesis y esta contradicción, lo que va a hacer el Senado, en este caso, el Poder Legislativo, va a analizar de manera general cuáles son las posibilidades de cualquier ciudadano, por lógica, cómo es que se va a cumplir eso. O sea, ¿cuáles son mis derechos? Ellos como ciudadanos, o sea, como seres humanos que habitan el Estado mexicano, pues lo que van a hacer es señalar qué es lo que sí, a mí sí me gustaría y qué es lo que no me gustaría hacer o que me hicieran por generar, implementar mi derecho de tránsito. Entonces dicen, puedes ir a cualquier lado menos, y te dice, no puedes entrar a una propiedad privada, porque esa afectaría no solamente para mí, sino contrario censo, a ti te afectaría en un momento dado si alguien tratara de invadir tu casa. Entonces, van analizando y se van generando las leyes generales, valga la redundancia también, y también las leyes específicas. Van analizándose de lo que todo el pueblo, porque la Constitución es la interpretación del querer de una sociedad, plasmada en un librito que le dicen Constitución,
Lo que va a pasar es de que de ese querer, de esa sociedad, nosotros vamos a ir generando reglas. Y esas reglas nosotros las vamos a tener que cumplir porque nosotras mismas las generamos. A lo mejor yo como mexicano o yo como ciudadano, yo no la hice, yo no firmé, yo no levanté la mano, pero sí mi representante a través de la Cámara de Diputados y también a través de la Cámara de Senadores. Yo los elegí, yo les dije, tú eres el encargado de decir, de ser mi voz de mi distrito, en este caso de los 3 distritos de Aguascalientes, van al Senado y les dicen, mis ciudadanos o los que yo represento dicen que esto es una obligación para mí, esto es un derecho para mí, lo pongo a consideración a ustedes que representan a los demás de la sociedad de aquí de México para que señalen qué es correcto o qué no es correcto, cuál es un derecho y cuál es una obligación. Al final eso le genera lo que le llamamos una legitimidad a la ley y posteriormente nuestra obligación de aplicarla. Nosotros como ciudadanos pues vamos a obligarnos porque nosotros elegimos a esos representantes y ellos determinaron que esas van a ser mis obligaciones. Nosotros vamos a tener que cumplirlas como ciudadanos porque así lo establecimos en el proceso que la Constitución no nos señala. Entonces, pero nos dice, ojo, no cualquier tipo de derechos y obligaciones van a ser cumplidas por mi persona. Muchas ocasiones esas leyes son contrarias a la propia Constitución. O sea, vamos, la Constitución nos dice cómo elaborar esas leyes, pero en ocasiones nosotros como seres humanos pues nos podemos equivocar, estamos de acuerdo. O sea, pues nosotros decimos, a lo mejor yo voy a hacer un acto, pero ese acto es erróneo. Así también pasa en materia legislativa. Nosotros somos seres humanos y en este caso el Poder Legislativo, pues también son seres humanos que se pueden equivocar o tienen una idea que quizás sea errónea respecto a la Constitución. Ojo, eso es muy importante. La Constitución es nuestra base, es lo que nos digo, es la punta es que si no, no implicaría el triángulo. Es la punta de todas las obligaciones y derechos que nosotros como sociedad logramos o identificamos que eran necesarias para que se generara esta sociedad mexicana. Si no hubiera esa Constitución, no existiría México. ¿Por qué? Porque ahí está plasmado todas nuestras ideas, todo lo que nosotros somos, ahí están en esa Constitución. Por lo tanto, si existe alguna ley que vaya en contra de esas ideologías de la sociedad, estaríamos entrando en una contradicción y por lo tanto, aquella ley que vaya en contra de las ideologías mexicanas, lo que implicaría, o en este caso pasaría, es de que se tendrían que anular. Entonces, por eso de la Constitución siguen las leyes generales y luego reglamentos federales, porque se necesita una interpretación por parte de la Administración Federal, y luego lo que son las leyes, leyes o constituciones locales, leyes locales, reglamentos y así hasta llegar a circulares o misceláneas. ¿Ok? Entonces, se va generando esta pirámide y todas van obedeciendo a una ley superior, y otra ley superior, y otra ley superior, así sucesivamente. Y luego entonces tenemos un pequeño problema. Nosotros ya tenemos una estructura interna. Está la Constitución, leyes generales, leyes específicas, reglamentos federales y así sucesivamente. Resulta ser de que nosotros en el sistema queremos hacer como una adición a estas normas y agregamos los tratados internacionales. La pregunta que les hago ahorita, antes de, bueno, para ir concluyendo esta clase, ¿dónde pondríamos los tratados internacionales? De acuerdo a lo que leyó Heriberto. ¿Dónde pondríamos? No sé si, bueno, se entendió mi pregunta. Nosotros en derecho interno pues tenemos todo un sistema. Está la Constitución, leyes generales, específicas, reglamentos. Si quieren lo podemos poner aquí. Constitución. Vamos a ponerlo rápido. Y luego decimos aquí. Ahí va.
ejemplo, aquí le vamos a poner. Fijan, esa es nuestra estructura. Así está establecido nuestra normativa jurídica. ¿En dónde pondríamos en los tratados internacionales? Dice aquí que las leyes emanadas del Congreso de la Unión, todos los tratados internacionales celebrados por México, la República Mexicana, son aprobados y que sean aprobados por el Senado, serán ley suprema. Entonces, ¿dónde lo ponemos? Arriba de la Constitución, porque dice que es ley suprema, debajo de las leyes generales y federales. Y ya los reglamentos, pues no creo que haya tanto conflicto al respecto. Pero, ¿dónde lo ponemos? ¿Arriba de la Constitución? ¿Debajo de la Constitución? ¿O igual? A la par de la Constitución. Que las leyes generales. ¿Alguien que quiera hablar? A la par de la Constitución, ándale. ¿Por qué? ¿La verdad? Vamos a ver qué tal. ¿Por qué a la par de la Constitución? La idea es buena y de hecho para allá vamos, pero ¿por qué la ponemos en...? ¿Sí? Un maestro nos había enviado una jurisprudencia en la cual decía que los tratados internacionales estaban a la par de la Constitución, pero que nunca iban a estar por encima. Ah, ok, perfecto. Fíjate que tienen razón hasta cierto punto. Nunca por encima es correcto, definitivamente. Pero a la par, sí y solo sí pasa una situación y la vamos a ver. Pero muchísimas gracias, muy buena participación y claro, pero estás en lo correcto, pero lo voy a especificar un poquito más, ¿ok? Resulta ser de que del 92 al 99 y hasta el 2007 teníamos una situación bastante peculiar porque México era, como les decía, estaba encantadísimo de estar firmando tratados internacionales a diestra y siniestra. Y luego cuando se trataba a partir de la ley de celebración de tratados internacionales, surge una duda. Dicen, pues, ¿dónde vamos a poner estos tratados internacionales? O sea, ya tenemos una estructura. Y peor aún, ¿cómo vamos a obligar a nuestros tribunales que lo cumplan? Porque va a haber un conflicto y ese conflicto va a ser no solamente en México, sino también va a haber un tratado internacional que nos obligue respecto a otro estado y por lo tanto vamos a tener que ir a tribunales internacionales. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos tratados internacionales? Muy bonitos y tienen algunas estructuras bastante peculiares, pero ¿qué hacemos con ellos? Entonces dijeron, van a estar los tratados internacionales por debajo, en el 92, o sea, va a ir una evolución. En el 92 dicen, los tratados internacionales van a estar por debajo de la Constitución y, pero a la par de leyes generales y leyes federales. Dicen, ok, vamos haciéndolo así. El problema era cuando querían, cuando había una obligación que no se encontraba en la Constitución, pero tampoco estaba, y era contradictoria a las leyes generales. Entonces decían, ¿a quién le vamos a hacer caso? Si son iguales, pero son contradictorias. Entonces decían, pues, ¿cómo lo vamos a resolver? Para esto se hace una modificación en el 94 y no es hasta el 99 cuando se resuelve por segunda vez esta situación. Y dicen, no. Los tratados internacionales están por encima de las leyes generales, pero por debajo de la Constitución. Sin embargo, existe otro conflicto. Resulta ser de que había unos tratados internacionales que tenían más derechos que la propia Constitución. Entonces decían, ¿a quién le voy a hacer caso? Al tratado internacional que tiene más derechos que nuestra propia Constitución, pero si está debajo de la Constitución, pues no le puedo hacer caso. Y eso es lo que pasaba con los jueces en 1999. Entonces, llegó un momento en donde hubo conflictos. Se hace otra modificación en el 2007 y
ponen otra vez a los tratados internacionales a la par de las leyes generales y por debajo de las leyes federales y locales. O sea, ya no son solamente leyes generales y leyes federales, sino que ya a nivel general están a la par con los tratados internacionales. Y ya cuando son en específico, a través de las leyes federales y locales, estos últimos van a estar por debajo de los tratados internacionales y generales. Pero sigue el mismo problema, porque existían leyes generales que eran contradictorios a los tratados internacionales. Estaban a la par, pero había un conflicto y la Constitución no resolvía nada, porque decía que todos estos son ley suprema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como bien dices, hubo una modificación en una tesis, no sé si este es el que les dijo su profesor, pero es la tesis 293 y corresponde a 293 del año 2011. En general, lo que dice este tratado internacional es que cuando se traten derechos humanos o garantías individuales, se van a entender esos tratados internacionales como si fueran la propia Constitución. La Constitución se va a fusionar con aquellos tratados internacionales que impliquen algún derecho internacional. Y aquellos tratados internacionales que vayan en contra de la Constitución, estos no serán aplicados porque están en contra de la Constitución. Entonces, aquellos preceptos que son contrarios a la Constitución y que no beneficien a los ciudadanos, se entenderán como no válidos. Gracias a esta distinción, hacemos lo que le conocemos como principio pro homine, y esta distinción en donde el derecho internacional que sean de derechos humanos y la propia Constitución lo vamos a hacer como un bloque. Por eso se llama bloque constitucional. Todo lo que sea en beneficio de las personas la vamos a adherir a la Constitución y vamos a hacer un bloquezote, perdón por la expresión, pero lo quiero para que se entienda, un bloquezote de derechos humanos arriba, a la par, siempre en beneficio de los ciudadanos. Y lo que ya lo demás va a ser por debajo de la Constitución, y estos tratados o estos reglamentos tratados internacionales que afecten a los ciudadanos tienen que estar acorde a los tratados internacionales y a la propia Constitución. De lo contrario, siempre se tiene que ver primero la Constitución y después los tratados internacionales. Y así es como lo resolvió, y así es como nosotros hemos estado resolviendo ya nuevos casos respecto a, en materia de derechos humanos. Y en específico, lo que conocemos como la interpretación pro persona. Cualquier criterio, cualquier tratado internacional que sea analizado en México y que corresponda a derechos humanos o algún conflicto de derechos humanos, siempre se va a ir en pro de la persona respecto a que no se le violenten cualquier derecho internacional. Entonces, incluso los jueces pueden analizar cualquier tratado internacional que implique un derecho humano. Tal es el caso, no sé si han visto, ya para finalizar, porque ya estamos a contratiempo, el nombre de la persona o la identidad de la persona. Esos son tratados, derivan la interpretación de esos tratados, de un tratado internacional, como la Declaración de los Derechos Humanos, en donde el señalamiento de un nombre para una persona es un derecho humano, y por lo tanto podemos hacer modificaciones siempre en beneficio de la persona, y más aún, gracias a estas modificaciones, ya por ejemplo en las credenciales del lector, ya las personas no tienen una tacha o doble tacha, no sé si las han visto o no sé si son el caso en particular, pero eso es discriminatorio. O sea, el hecho de que les pongan tachitas implica directamente de que a lo mejor no tiene literalmente, bueno, sí tiene, pero no tiene parientes paternos o maternos. Y eso es contradictorio porque estás identificando o analizando a una persona desde una perspectiva de una característica, de un elemento de la propia persona. Y eso es, repito, discriminatorio a todas luces. Entonces, gracias a estas modificaciones, lo que se ha logrado es de que esos tratados internacionales, a pesar de que están en algunas ocasiones o en algunas están fuera de nuestro ordenamiento jurídico, al momento de ser firmadas por México y ratificadas por el Senado,
aunque no se hayan modificado las leyes locales, tienen la obligación los jueces, los ministros y magistrados de cumplir con ellos. Repito, en materia electoral es muy claro, bueno, en lo particular, porque a mí me ha tocado mucho, siempre se hace el análisis a través de incluso tratados internacionales. Siempre interpretan los magistrados en la materia electoral de alguna situación en particular, y sobre todo va enfocado a lo que es el derecho a votar y ser votado. ¿Ok? Hasta aquí vamos a dejar la clase para que descansen, porque ya es justo y ya es necesario el tener un día de descanso. Bueno, en este caso van a ser 2 más. Tengan bonita tarde. En un ratito más, yo creo que a más tarde a las 9 ya tienen en la plataforma la actividad del día, bueno, de esta semana, y les pido de favor de que van a tener hasta el próximo lunes, a las 23:59, para que realicen esta actividad, ¿ok? Entonces, descansen y en un ratito más voy a poner el mensaje de conclusión de la actividad. Bueno, en este caso de la clase. ¿Va? Sí, profe, nos vemos. Nos vemos, descansen.